Hola, bienvenidos a Ellas Dicen. Hoy hablaremos de una problemática que aqueja a muchas personas en nuestro país, pero principalmente a las mujeres. Estamos hablando de la violencia intrafamiliar. Una psicóloga nos ayudará a despejar las dudas que este flagelo nos genera a todos y cuando hay que prender esas alarmas para evitar situaciones de violencia y evitar subir esos números en las cifras de feminicidios y de actos de violencia en nuestro país. Síganos en redes sociales en @canalcapital y en www.conexioncapital.co. Participen en nuestras líneas telefónicas que aparecen en pantalla y saludamos a todos los que hasta ahora están conectados por nuestro Facebook Live. Un saludo muy especial para todos ustedes. Y le damos la bienvenida a Joana Díaz, ella es psicóloga clínica de Doctoralia. Doctora, muy buenos días y bienvenida a nuestro programa. Muy buenos días, Patricia, gracias por la invitación a este importante programa para la mujer. Un tema muy interesante y hablamos de cifras. Entre enero y marzo del 2019, estamos hablando de este año, 17.701 personas fueron víctimas de violencia intrafamiliar en Colombia. Esto según los datos de Medicina Legal. Doctora, ¿qué se tipifica o cómo se puede definir qué es lo que es violencia intrafamiliar? Bueno, violencia intrafamiliar es un conjunto de patrones conductuales de un agresor hacia una persona con el fin de intimidar, aterrorizar y manipular y destruir a la otra persona. Eso es en sí lo que es la violencia intrafamiliar, llegando a casos bastante graves como es el feminicidio, donde las mujeres llegan a ser asesinadas, mutiladas, secuestradas y demás. Doctora, en las relaciones y cuando empiezan las relaciones, se empiezan a ver esas señales, esas pequeñas señales de violencia, de agresividad. ¿Cómo detectarlas, esas violencias, esas señales, cuáles son? Bueno, hay que tener en cuenta que existe un ciclo de violencia. El ciclo de violencia se divide en varios pasos, entonces debemos estar atentos a 3 pasos fundamentales que son la agresión física, la agresión verbal y la agresión psicológica y sexual hacia la mujer. Esos son los puntos claves que hay que identificar. Esos puntos claves, y yo insisto, muchas veces las personas se dan cuenta que eso está pasando, pero como que a veces como que las ignoran, como dicen, no, eso se le va a pasar, o eso era porque, no sé, porque estaba con tragos, o no, eso es porque estaba de mal genio, y empiezan a encontrar como excusas para, pues como para tapar un poquito esa situación que está pasando. Exactamente, la mujer entra a una conducta de justificación a su pareja, a perdonar, a justificar todo lo que él le realiza, todo el daño físico y emocional. Entonces, pues voy a hablar específicamente como de estos puntos, de los 3 tipos de violencia que hay, como para que nuestras mujeres reconozcan que ya existe un problema de violencia intrafamiliar. Primero, en la violencia física están las manifestaciones, como por ejemplo alar el cabello, apretones, pellizcos, ¿sí? Presiones forzadas en el cuerpo, golpes con objetos como palos, piedras y llegar hasta el uso de armas de fuego o armas cortopunzantes. O sea, eso ya es violencia física, o sea, esa no hay como ignorarla, esa no hay como decir, no es que fue que se tropezó y me pegó con... No, exactamente, es una conducta de agresión directa hacia la mujer, es directa. Entonces existen esas manifestaciones. Ya cuando existen estos patrones conductuales, pues hay que identificar que ya estamos en un problema bastante grave. Existe la violencia sexual, que es cuando se generan conductas hacia la mujer para que cometa pues temas de tipo sexual por su pareja, entonces son forzadas a hacer este tipo de cosas bajo su voluntad, ¿no? Es una presión. Eso es forzadas a tener relaciones sexuales con esa pareja, así ella no quiera. Exacto, estar forzadas a tener relaciones sexuales con la pareja o hacer otro tipo de conductas de tipo sexual, como vestirse de determinada manera, dejarse tocar, realizar caricias, ver pornografía y demás tipos en la parte sexual. Y está la parte del acoso, digamos, de la parte emocional y psicológica, que es tan importante para nosotras las mujeres. Entonces, ¿cuál es ese acoso que hay en la parte psicológica? Las mujeres no empiezan a reaccionar sobre estas conductas, las anteriores mencionadas, que son las físicas y las verbales, y empiezan a tener diferentes tipos de comportamientos, como llorar, trastornos del sueño, angustia, no querer salir a la calle, temas de depresión. La pareja, por lo general en las manifestaciones de agresión psicológica, las hace de tipo gestual o de tipo verbal, ¿sí? Hacia ella demostrando un tipo de desprecio, ¿sí? Hacia alguna actividad, comparándola con otras personas, descalificándola, ¿sí? Criticando su conducta alimentaria, criticando su figura corporal.
Entonces estos son algunos de los calificativos para tener en cuenta cuando estamos viendo los tipos de agresión, de violencia intrafamiliar. Obviamente cuando estamos hablando de la violencia física pues es más fácil de detectar, pero cuando estamos hablando de esa violencia psicológica, ¿cómo se detecta y cómo se dice? Es que esto lo que este señor está haciendo es violencia psicológica. Identificar los rasgos de la pareja, ¿no? Si hay una presión, no poder salir, despreciar, como decía anteriormente, los descalificativos, pues ya está generándose la violencia psicológica y pues es allí donde la mujer debe tomar la decisión de buscar la ayuda pues orientativa o profesional o de las entes reguladoras, ¿no? Para asistir a un apoyo terapéutico o orientación. Bueno, ya vamos a hablar de qué se puede hacer cuando esto se esté presentando, pero yo creo que una gran pregunta es ¿por qué las mujeres permiten que este tipo de violencia se presente? Ok, bueno, sin duda lo primero que se debe hacer es escuchar a una mujer maltratada. No es fácil, ni tanto en el ámbito de la ciudad como en los ámbitos rurales, que la mujer quiera hablar del maltrato, por diversos temas, porque son presionadas por su pareja, por su familia, por el contexto social, por el que dirán, porque son amenazadas, entonces no es muy fácil que las mujeres quieran hablar del tema del maltrato. Existe todavía muchísimo temor, incluso para estas mujeres, de hablar de esta situación en su propio entorno, o sea, hasta en su propio entorno familiar. Sí, es muy difícil en el entorno familiar porque siempre están sujetas a críticas, a presiones por la pareja, por los miembros familiares o por sus hijos, ¿no? Por no querer dejarlos, por abandonar el hogar, por estar en la separación. Entonces ese es un motivo bastante grande para que la mujer no comente el tema del maltrato. Y también, digamos, en el tema del maltrato físico, las mujeres se ven sujetas como a un tabú muy grande y es, pero ¿y usted por qué deja que eso le pase a usted? Literalmente es que eso es culpa suya. Sí. Es como el señalamiento que existe socialmente de, no, pues si eso le está pasando es porque es culpa suya. Sí, la mujer inicialmente todo el tiempo pues tiende a la culpa. Entonces a justificar a su pareja, a sentirse culpable por el maltrato, ellas creen que son realmente las que tienen el poder de decir, no, sí, y mi pareja me maltrata y yo tengo la culpa y no importa, yo sigo ahí en la conducta. ¿Por qué esa culpa? ¿Por qué nos echamos la culpa a las mujeres de estas situaciones? Por presiones de la pareja, por presiones de la familia. Casi siempre es por este tema y por el tema de los hijos, o sea, en una gran escala, la mujer se siente presionada por mantener un hogar, por mantener las apariencias o porque hay unas amenazas de fondo bastante graves. Doctora, ¿cómo podemos desde la infancia, cuando estamos criando y cuando tenemos hijas mujeres, inculcarles a ellas el tema de la autoestima, el tema de quererse y valorarse ellas mismas para que en un futuro pues puedan manejar una situación como estas de manera emocionalmente más inteligente? Sí, claro, sin duda pues la parte de la inteligencia y el reconocimiento emocional es importante impartirla a las niñas desde casa, ¿no? El reconocimiento del amor propio, no a la dependencia emocional, a reconocerse como mujer, como persona, a reconocer sus valores, a reconocer sus derechos, ante todo porque muchas mujeres desconocen sus derechos y esto hace que no denuncien, que no alcen la voz hacia un maltrato. Vamos a hablar ahora qué se puede hacer en el caso de tener que ir a denunciar, en ya tener una situación de estas en su casa y qué podemos hacer, pero por ahora vamos a atender una llamada a Judy Quintero. Hola Judy, muy buenos días. Judy. Hola. Bueno, se cayó la llamada, pero pues sigue intentando y hacemos tu pregunta aquí al aire. En el caso de que efectivamente eso se esté presentando una violencia esa, ¿qué tiene que hacer una mujer? Bueno, primero que todo, tomar la decisión de denunciar, de levantar la voz ante el maltrato. Es lo más difícil, ¿no? Que es muy difícil, ¿no? Aceptar que existen estos tres tipos de violencia ya mencionados anteriormente, que pues por lo general van encadenados, ¿no? Lo sexual, lo verbal, lo psicológico y lo físico. Bueno, acercarse a entes reguladores, ¿sí? Como es la policía, ¿sí? Judicial, la DIJÍN, acercarse a las URIs, que son las unidades de reacción inmediata que están ubicadas en las diferentes localidades de Bogotá, dirigirse a la fiscalía. Por lo general en fiscalía los denuncios se hacen más cuando el agresor es externo de la familia y en la comisaría de familia también que pueden acudir cuando el agresor es interno, es decir, cuando es directo
el esposo, el compañero, ¿no? Ahí por lo general pues las agresiones se generan más por la parte del esposo, compañero sentimental o ex compañero sentimental. Entonces el primer paso es como acudir a estas entes reguladoras, también buscar el apoyo, ¿sí? La red de apoyo de su familia en primera mano o de la red social para que pueda comunicarse con amigos, con vecinos para colocar la denuncia. Muchas veces personas cercanas hacen las denuncias anónimamente para ayudar a la víctima. ¿Eso se puede? Sí, se puede hacer. También se pueden dirigir a las IPS, ¿sí? Para una valoración médica, al médico general le pueden comentar, o la valoración psicológica, y pues el profesional del área de la salud pues hará el pertinente dicho pues de si necesitan la medida de protección hacia la comisaría para la víctima. Creo que ya recuperamos la llamada con Judy. Hola, Judy. Aló, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de participar. Muchas gracias. Respecto a la doctora, yo apoyo todo lo que dice la doctora porque de verdad que es muy importante que nos abran los ojos. Yo soy una mujer que pues he sido víctima de violencia, ¿sí? Tanto física como psicológica. Pero yo lo que quiero decir es lo siguiente. Todo lo que nombró la doctora, sí, muy bien, pero eso es mentira. El Estado no sirve para nada. ¿Sí? No le ayudan a uno, solamente le dan pañitos de agua tibia a uno y no lo apoyan, no es realmente el respaldo que uno siente del distrito. ¿Sí? Yo, por ejemplo, estuve en la Casa de la Mujer ahí en Normandía porque yo vivo en la localidad de Engativá, ¿sí? Y yo fui, mira, a mí me hicieron una cita psicológica y después jurídica. La psicológica, la doctora ni más, o sea, se desentendió de mi caso, yo no le interesé para nada, parecen robots. ¿Sí? Entonces, humanamente hablando, de verdad deberían hacer algo por las mujeres, porque nosotras nos sentimos solas, y muchas veces es por el mismo machismo que hay desde la cabeza, desde el distrito, ¿sí? Porque si realmente un alcalde no sirve para meterse en el lugar, ¿sí? Digamos, ir semanalmente, por lo menos, a mirar, a hacer seguimiento, ¿sí? A mí nada me sirvió, a mí lo único que me sirvió fue abrir la Biblia y Dios es el único que le sirve a uno en la vida. Pues Judy, muy buena la intervención. Y doctora, en el caso donde efectivamente una mujer como Judy se sienta desamparada y que efectivamente las autoridades no están haciendo lo que tienen que hacer para proteger a esa mujer, ¿qué se puede hacer? Acudir a la parte de la salud, a un médico cercano o a un psicólogo cercano para así poder medir la medida de protección. También hay otra herramienta importante que es la línea 155, que es donde las mujeres pueden ser atendidas por un grupo de profesionales, tanto en la parte judicial como psicólogos y psiquiatras, para que le brinden toda la orientación pertinente para cómo hacer una denuncia o qué hacer en el caso de violencia intrafamiliar. Y bueno, generar varios espacios pedagógicos para la mujer. Me parece que es muy importante que en Bogotá los incrementemos mucho más. Tenemos otra llamada de Nancy Sáez. Hola, Nancy. Muy buenos días. Hola, buenos días. Aquí escuchando tu programa, que muy bueno. Muchas gracias. Me gustaría opinar. Lo que sucede es que hoy en día nosotros no hemos buscado una alternativa para que las niñas y los niños desde el colegio nos colaboren. Desde un principio a enseñarles a cómo se deben hacer respetar, cómo pedir sus cosas, qué deberes tienen los niños, porque desafortunadamente hay niños y niñas que desde la casa jamás los ponen a hacer nada, y también es una forma de malcriarlos, que ellos el día que alguien los pone a hacer algo, ellos se sienten vulnerables. Entonces me voy de la casa, me voy para donde mi tía, me voy para otra parte, porque son cosas que uno las vive en la propia casa de uno. Las mamás piensan que no poniendo a sus hijas a hacer nada, sino solo en el computador, y que la niña no se puede poner a lavar la loza, que la niña no puede organizar nada, que no puede organizar su cuarto. A veces son cosas que el día que ya les toca hacerlo, ellos se sienten vulnerados y se sienten que se van de la casa y que cualquiera se puede aprovechar de ellos. Pues Nancy, muy bueno el aporte también, y lo estábamos hablando aquí, cómo podemos, de verdad, desde el colegio, enseñarle a las niñas desde que están chiquitas a tener autoestima y poder, sí, valerse por sí mismas y poder hacer respetar sus derechos.
Sin duda hace falta en el aula este tipo de áreas Hace de falta, trabajar. debería existir una clase, ¿no? Sí. Pero además, no solamente para las niñas, para los niños también, Sí, o sea, una claro. clase de autoestima, qué sé yo. Para todos y todas, niños y niñas, Sí. es importante el reconocimiento del amor propio, integral del ser humano y cómo actuar. Así que pues es un trabajo arduo que debe hacer el gobierno o el plan de la Secretaría de Educación para incluirlo dentro del contexto escolar, el contexto educativo, para el reconocimiento de los valores, ¿no? Que es muy importante. Y también cómo podemos evitar desde la infancia generar esos niños tan llenos de violencia, esos niños tanto de lo masculino, que no entren en una relación tratando como de imponer siempre su violencia. Sí, siempre imponiendo la violencia y pues partimos de que el ejemplo viene de el núcleo primario, que es la familia. Que en la casa. Sí, el ejemplo que ven en sus casas, ¿no? De su papá, de su mamá, tener muy claros los roles que hay en la familia. Es muy importante delegar los roles, los límites y las reglas en un hogar para que esto no se presente. En el tema del entorno familiar, muchas veces los familiares, los amigos se dan cuenta que estas violencias y que esto está pasando, pero les da mucho temor meterse, porque terminan bravos con el que se metió y le dijo, pilas, haga algo. Sí, de alguna forma pues terminan involucrados y pues les da miedo actuar, que de pronto los llamen pues a declarar, algo de tipo legal. Entonces, pero pues yo les diría que sí lo hagan, que miren qué está pasando con estas mujeres y así sea desde el anonimato, pues las ayuden para que ellas puedan alzar la voz. Pero es que ni siquiera es el miedo de que tengan que ir a declarar o algún tema legal, es que muchas veces esas parejas terminan arreglándose y el que termina peleado y el que termina en el problema fue, como le dicen, no, es que usted fue el sapo que se metió. Exacto. Eso suele pasar bastante, entonces en temas de pareja no me involucro, ¿sí? Por eso quiero acá resaltar una parte muy importante que es entre los signos de alarma de la violencia intrafamiliar, es que hay una fase final de la violencia intrafamiliar que es la tensión, la explosión y la luna de miel. Son 3 puntos claves en la parte de la violencia intrafamiliar. ¿Qué pasa en la tensión? Es cuando se genera toda la problemática psicológica, ¿sí? Donde están todos los agravios de terrorismo, de manipulación, de chantaje emocional, de descalificación, toda la parte, digamos, verbal y gestual. La segunda fase, que es la explosión, es donde se genera ya el ataque físico, con armas cortopunzantes, armas de fuego, ya ahí fue el ataque, sí, ya entonces explotó todo. Exacto. Y la fase final es la luna de miel, cuando la mujer acepta y justifica a su pareja por la agresión. Entonces ahí llega el arrepentimiento de su pareja, ¿no? A pedir perdón, a decir que no lo vuelve a hacer y a prometer una cantidad de cosas. Entonces estos puntos para tenerlos bastante claves para reconocer que estamos sufriendo este maltrato. ¿Las personas pueden cambiar? O sea, un hombre que esté en esa situación y que diga, no, sí, perdóname, yo nunca lo vuelvo a hacer, de rodillas te pido, dame la última oportunidad, ¿eso pasa? Se puede generar un cambio desde que haya un propósito sincero por parte del agresor. Un proceso interno, emocional, psicológico, terapéutico y familiar también, ¿no? Porque pues el daño generado por estos agresores es bastante fuerte y pues conlleva un tiempo, ¿no? Dependiendo cuánto tiempo lleva cometiendo la agresión. Pero además yo creo que es muy peligroso porque es que pues estos casos obviamente de violencia terminan siendo casos en momentos graves de feminicidios y de poner en riesgo la vida de las mujeres. Entonces, obviamente si usted lo perdona, está acercándose muchísimo más a ese borde en donde usted está corriendo peligro y donde su vida sí puede estar ahí en amenaza. Exacto, en esta última etapa, como lo decía anteriormente, la luna de miel, llamada así, la mujer siempre estará justificando las conductas del agresor, entonces recae nuevamente en el ciclo de violencia y ahí es allí donde ya la mujer debe tomar la decisión de restablecer sus derechos, ¿sí? En tomar la decisión de la separación tanto emocional como legal, si está en un matrimonio, compañero sentimental en unión libre, y luego ya viene la parte de apoyo y de asesoría pues de la parte terapéutica. Tenemos otra llamada, Xiomara Ángel. Hola, Xiomara. Hola. Hola, bienvenida. Aló. Sí, te estamos escuchando.
escucho bien. Dale, escuchamos tu pregunta. Bueno, lo que pasa es que yo sufrí de violencia intrafamiliar muchas veces, ¿sí? Bueno, esta violencia intrafamiliar, pues hubieron 2 demandas y todo, pero mi pregunta es, ¿qué medidas se debe tomar si, por ejemplo, tu pareja con la que tuviste unos niños te dice que, te exige que tienes que estar con él sexualmente para poderle pasar a los niños? O sea, ¿qué medidas puedo tomar yo ahí? Ok, yo más o menos te estoy entendiendo, o sea, ¿qué medidas puede tomar ella? Efectivamente tiene una pareja que está siendo violenta sexualmente con ella y tiene unos hijos y obviamente ahí la amenaza es el bienestar de sus hijos, incluso muchas veces amenazan con quitarle a los niños. El poder coercitivo que ejerce la pareja, ahí ya estamos hablando de varios tipos de violencia, ¿no? Sexual y psicológica y verbal. Acudir a las entes reguladoras, o sea, yo sé que da mucho miedo por el tema de los hijos, por eso es ese tipo de violencia indirecta, donde el agresor no agrede a la persona en primera instancia, sino que lo hace a través de otros como sus hijos, por ejemplo, maltratándolos, diciéndoles que se los va a quitar. Entonces, acudir a los entes reguladores para colocar la denuncia y la queja, donde ellos pues le darán la protección, ¿sí? La medida de aseguramiento de protección a la víctima. De lo que estoy entendiendo, en el caso de Xiomara es, ella ya terminó con él, pero él le está exigiendo, digamos, tener relaciones sexuales para pasarle el dinero necesario para, pues para sostener a sus hijos. Claro, está generándole un chantaje emocional, una extorsión emocional que atenta contra su integridad física y psicológica como mujer, la hace vulnerable. Entonces ella debe pues buscar la red de apoyo, familiares, la parte social, la parte de la salud, para pues poner la queja, porque pues esto no puede suceder, o sea, tiene el derecho de responder por sus hijos. Pues además de tener que buscar y buscar y buscar, porque lo que hemos visto a través de todas estas llamadas es que realmente como que la primera opción de un apoyo legal no está teniendo pues los resultados esperados. Desde el punto de vista psicológico, ¿usted qué le podría recomendar a ella? Yo podría recomendarle que busque un psicólogo de confianza, ¿sí? O acercarse pues a un centro de asistencial de salud, por ejemplo pues medicina legal o la IPS donde está, digamos, afiliada, y comentar el caso al médico general o pedir una cita pues de valoración psicológica. La primera instancia es con medicina general, donde el médico la va a valorar y él va a enviar a una valoración psicológica de promoción y prevención y de valoración. Entonces, pues si no puede asistir a la parte de la ente reguladora como es la jurídica, a la parte de la salud. Y en el caso que listo, la valoran y dicen, sí, usted está en riesgo, usted está siendo abusada, tiene violencia psicológica, ¿qué pasa ahí? Pues el siguiente paso pues es volver a buscar la red de apoyo y alzar la voz en el tema jurídico, o sea, debe ser escuchada, o buscar pues grupos de apoyo de mujeres o fundaciones que ahorita pues están en bastante auge en Bogotá. Pero pues sin duda nosotros como ente regulador de la parte de la salud y terapeutas pues estamos en, digamos que en la obligación de ayudarlas y pues como decía inicialmente, que sean escuchadas. Ok. En relación con la violencia de pareja, Medicina Legal señala que entre enero y marzo del 2019 se presentaron un total de 9.407 casos de mujeres afectadas a comparación de los 1.648 casos con hombres agredidos. Estamos hablando que la violencia en pareja no es solamente una violencia contra las mujeres, estamos viendo que las cifras lo demuestran, que sí son muchos más los casos, pero también existen hombres afectados. Sí, claro, no solamente hoy en día se vive la agresión hacia la mujer, sino de mujeres a hombres. Ya se ha incrementado la estadística, o sea, desde el 2014 se ha visto elevada, entonces cada 2 días y medio se incurre en una falta de agresión física, tanto como en hombres y como mujeres. En el caso de los hombres, yo creo que todavía más difícil para ellos denunciar. Sí, en algunos casos sí, por su postura machista, ególatra, familiar. Es a veces un poquito difícil que ellos denuncien respecto a la violencia. Y en el caso de la violencia de los hombres y las mujeres, estamos hablando que esto se puede presentar tanto en unos como en otros. ¿Cuál es el trabajo psicológico que ustedes empiezan, digamos, a hacer con esas parejas y con esas personas que estén viviendo esa situación? Ok, bueno, en primera instancia pues se debe hacer la psicoterapia individual, porque debe el individuo volver a creer en sí mismo, tanto hombre como mujer, a reconocer sus valores, sus fortalezas y sus sueños al futuro,
¿sí? Volver a valorarse, a incrementar su autoestima. Ese es el primer trabajo que se debe hacer. Tanto el terapeuta debe tener pues claro que va a trabajar con la persona, y eso depende de algunos factores como el tiempo que se haya presentado el maltrato, ¿no? Porque dependiendo del tiempo pues también influye bastante el cambio que haya, tanto en la pareja como en la persona. Pero primeramente es la reconstrucción individual del ser. Doctora, pero usted habla algo muy importante, y es el tema del tiempo. O sea, muchas veces dejamos pasar mucho tiempo, dejamos que estos problemas se vuelvan todavía más grandes, y si tratamos esos problemas al comienzo, si buscamos esa ayuda psicológica, si buscamos esa ayuda legal desde un comienzo, pues es muchísimo más fácil. ¿Cómo en esos primeros momentos detectar que hay un problema? En los primeros inicios, pues ver las reacciones de la pareja y de cómo me está afectando mis emociones, o sea, cómo estoy actuando con el entorno, porque sin duda pues hay una afectación psicosocial, ¿sí? De miedos, de temores a relacionarme con otros. Ese es un primer indicio. Y buscar la ayuda, que no es fácil buscarla, pero pues se puede lograr. Entonces hay que tenerle mucho cuidado a esos patrones, digamos, conductuales y emocionales que presentan las personas víctimas de la violencia. Y en el caso del entorno, como estamos diciendo, si bien puede terminar ahí involucrado, de todas maneras decir, de todas maneras hablar, de todas maneras decirle, mira lo que te está pasando. Sí, es importante que la mujer oprimida por la violencia, o el hombre, se le haga un llamado de atención desde sus redes de apoyo cercanas. Así se ponga bravo, así se aísle, así lo bloquea uno de todos los WhatsApp, de todas maneras que le queda a uno la tranquilidad y la conciencia que uno trató de hacer algo. Sí, exponerlo y enfrentar a la persona, porque son cosas que la persona víctima no reconoce en el momento. Entonces, otra posición objetiva desde fuera de su problema hace que la persona reaccione en cuanto al tema. Puede durar un tiempo en decir que no, justificar a su pareja, digamos, terminar las relaciones de amistad o de familia por este tema, pero pues con el tiempo debe reconocer que existe el tema de violencia. Doctora, desde su experiencia clínica, mujeres, me imagino muchísimas que le ha tocado a usted tratar, que han pasado por esta violencia, finalmente las cosas terminan bien, o sea, ¿se puede llegar a un final feliz? Sí, se puede llegar. ¿Hay esperanza? Claro que hay esperanza para todas las mujeres, para todos y todos, desde que se quiera hacer el propósito del cambio, alzar la voz, tomar el valor, reconocer sus derechos y trabajar la parte psicológica, que es tan importante, cuidar de esta salud mental, ¿sí? De nuestras emociones, para poder llegar a un punto final de deshacer la violencia, para ayudar a otras mujeres, para hablar de sus casos. Sí se puede lograr el reconocimiento emocional y de la autoestima, del valor, no a la dependencia y no al maltrato. O sea, no a la dependencia y no al maltrato, y tratar de detectar las cosas lo más pronto posible, buscar ayuda si se puede, buscar ayuda legal, insistir y buscar a través de los entes de salud, como las IPS o el sistema de salud al cual usted esté afiliado, que por ahí encontrará siempre algún tipo de ayuda. Pues doctora, muchísimas gracias por acompañarnos, un tema muy interesante. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos en Ellas Dicen. Nos esperamos mañana con un nuevo programa y temas de interés para todos ustedes. Recuerden seguirnos en las redes sociales como @Canal Capital, y además pueden seguir toda nuestra programación a través de www.conexioncapital.com. Nos vemos mañana. Muchas gracias.